Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Si estamos listos, entonces vamos a ir en esta mañana a la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 36 al 37. El ángel, hablando a la Virgen María, le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, léalo conmigo por favor. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Se lo puede decir usted a la persona que tiene al lado? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el Señor que hace posible lo imposible? Este año Dios nos ha hablado de 4 premisas en relación a la guía profética que Él nos da como iglesia. Hemos basado esta palabra del año en el ministerio de Juan el Bautista, y para recordar, la premisa número 1 es que este año será un año de preparación para nuestro encuentro con Él. Número 2, también será un año para nosotros menguar y que Él crezca. Número 3, como lo compartimos el domingo anterior, un año para escuchar la voz de Dios. Y número 4, el tema que hoy nos compete, un año donde el Señor hace posible lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y precisamente aquí se habla del nacimiento de Juan el Bautista, que a los ojos de toda persona en ese tiempo, de sus mismos padres, por la edad y por el diagnóstico de infertilidad de Elizabeth, su madre, no era posible dar a luz, pero nada hay imposible para el Señor. Esta misma declaración acerca de que nada es imposible para el Señor fue hecha por Jesús. Marcos 10:27 dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No solamente lo dijo el ángel Gabriel, no solamente lo menciona Jesús. También en Mateo 17:20 se nos habla de que para los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta mañana aquí? Todo es posible a través de la fe. Mateo 17:20 dice: de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada es imposible para el que cree. Jesús mismo dijo, o el Señor mismo dijo en el Antiguo Testamento, en Jeremías 32:27, leyéndolo de la Biblia de las Américas: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Los ángeles que visitaron a Abraham y a Sara cuando ésta tenía más de 90 años y aún no había quedado embarazada, dijeron lo mismo en Génesis 18:14. ¿Acaso existe algo imposible para el Señor? Regresaré por este mismo tiempo en la primavera del próximo año, y Sara tendrá un hijo. La diferencia entre lo posible y lo imposible se llama milagro. Y todos en esta mañana necesitamos un milagro. Todos en un momento dado nos encontraremos en una situación donde estamos cara a cara con un imposible, frente a la realización de nuestros sueños, frente al avance de nuestros proyectos y frente al cumplimiento de promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas. Y es precisamente allí donde surgen nuestros imposibles. Y quisiera preguntarle en esta mañana: ¿cuáles son tus imposibles?
Y las personas que nos acompañan de forma virtual pueden allí colocar en línea cuáles son sus imposibles. Humanamente, para muchas personas es imposible que un hijo cambie. Tal vez un hijo sumido en la drogadicción, en la homosexualidad, o que sencillamente no quiere saber nada de Dios, sumido en la mundanalidad, siendo parte de lo que este mundo ofrece. Y usted mira el escenario y usted dice, este es mi imposible. Otra persona puede mirar su estado financiero y decir, es imposible pagar todas las deudas que tengo. Otra persona puede mirar su diagnóstico en el área de la salud y decir, es imposible que yo sane de esta enfermedad. Alguien puede decir, es imposible que mi pariente enfermo recupere su salud. O es más, alguien puede decir, es imposible que yo sea libre de un pecado, de una adicción que me ha controlado durante tantos tiempos. Es imposible que yo consiga un buen empleo. Frente a mi edad, frente a mi hoja de vida, frente a las pocas posibilidades que ofrecen. Es imposible que yo continúe pagando la universidad por falta de dinero. Es imposible que mi hogar sea restaurado si vivimos todos como perros y gatos, dañándonos, lastimándonos, hiriéndonos. Es imposible que yo perdone a una persona que me ha hecho tanto daño. Otros pueden decir, es imposible que yo consiga esposo o que yo finalmente me case y tenga una familia. Es imposible que mi negocio o mi empresa salga de esta situación de recesión económica en la que se encuentra. Es imposible que mi familiar que ha rechazado a Cristo lo acepte como Salvador en su vida. Otros ven su matrimonio y la dureza de los corazones de él y de su esposa y dicen, es imposible que mi matrimonio se salve. Como iglesia, yo puedo decir que tengo imposibles que hoy espero derribar a través de la palabra del Señor. Nosotros soñamos con una sede propia para el corazón del Padre. Ahora, humanamente, yo lo veo imposible. Pero por eso tenemos al Señor que hace posible lo imposible. Soñamos con una sede que sea equipado con todo lo que necesitamos para operar. Un lugar cómodo para los niños, la iglesia infantil, para las personas de la iglesia, un lugar con parqueadero, un lugar que nos permita desarrollar nuestro lugar como ministerio. Ahora, estamos agradecidos con el Señor porque Él nunca nos ha dejado, porque siempre ha provisto de una o de otra manera y ha posibilitado que nosotros sigamos siendo edificados. Aún en la pandemia, Dios proveyó todos los recursos necesarios para que la palabra pudiera ser predicada. Pero por eso hoy el Señor me dice y nos dice como iglesia, yo soy el Dios de los imposibles. ¿Acaso habrá algo imposible para mí? Marcos 9:23 dice, al que cree, todo le es posible. Y de acuerdo a este versículo, Dios coloca una condición que Él espera ver en el corazón de cada uno de sus hijos. La fe. La fe que hace posible lo imposible. Aunque es Dios quien lo hace, Él requiere una semilla de fe. Y como lo compartimos tal vez en una de las noches de este ayuno, no se trata de la cantidad de fe, sino de la calidad de esa fe. Y por eso hoy quisiera compartir algunos puntos relacionados con una fe que hace posible lo imposible. Para que entonces nos alineemos con su palabra. Y para que al levantar esa fe en Dios, los imposibles huyan y el milagro que el Señor nos ha prometido se manifieste. Escogí entonces uno de tantos pasajes bíblicos
relacionados con milagros que Jesús hizo. Porque la Biblia es un compendio de milagros tras milagro. Por donde quiera que usted vea la Biblia, allí hay intervenciones sobrenaturales de parte del Señor. Y el Señor me guió a hablar de un milagro de sanidad. Y de sanidad y a la vez de resurrección. Y puede que alguien me diga, pues gracias a Dios yo estoy bien de salud y nada se me ha muerto. Pero sin darnos cuenta, hay cosas en el corazón que se van muriendo. La fe, la lealtad hacia Dios, nuestra integridad hacia sus mandatos, el brillo de su presencia en nosotros, la pasión por Él, por el reino. Y si ese es su caso, pues hoy el Señor viene a resucitar lo que está muerto y a sanar lo que está enfermo. Estoy haciendo referencia a una muchacha que padece de una enfermedad que finalmente la lleva a la muerte con tan solo 12 años de edad. Y su padre, atormentado profundamente por esa circunstancia, recibe un milagro y pasa de una situación imposible a una situación posible. Marcos capítulo 5. Y este milagro acontece desde el versículo 21 hasta el versículo 43. Y quiero leer el primer versículo para que notemos el escenario imposible donde se encuentra este hombre. Dice allí: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Él se encontraba en un escenario difícil, pero ¿cuántos saben que el Señor es el Dios de los escenarios difíciles? Versículo 35. Mientras el Señor estaba hablando, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Así que la situación, en vez de mejorar, ¿qué? Empeoró. Ya no solamente está enferma y grave, ahora está muerta. Pero versículo 41, Jesús, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido a nuestro idioma es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y todos se espantaron grandemente. ¿Cuántos quieren una fe que pase de lo imposible a lo posible? Así que voy a hablar de algunas características de esa fe. Número 1, necesitamos desarrollar en nosotros una fe que rompe prejuicios. Una fe que quebrante nuestros paradigmas mentales. Una fe que rompa con una cantidad de prejuicios en el orden religioso que pueden estar bombardeándonos y que pueden estar limitando el desarrollo de este tipo de fe. Porque recuerde, al que cree, todo le es posible. Así que quiero que, teniendo en mente ese imposible que usted detectó esta mañana, teniendo en cuenta ese imposible que el enemigo permanentemente saca a relucir, usted pueda aplicar estos principios. Jairo, dice la Biblia, era un hombre principal con un alto rango en el liderazgo del Sanedrín, porque era un hombre judío que estaba en la sinagoga. Era un religioso. Y usted sabe que al Jesús empezar a hacer los milagros, fue notorio su nombre. Y Jairo nunca quizás le prestó atención a lo que Jesús estaba haciendo, solo hasta cuando se encontró en un escenario donde él se sintió incompetente, que no podía hacer nada. Jairo no era discípulo de Jesús.
Y quizás una de las fortalezas con las que él luchaba era pensar, si yo no sigo a Jesús, ¿cómo él va a hacer un milagro en mi vida? Y eso en un momento dado se constituye en un prejuicio. Jairo se despojó de sus prejuicios hasta el punto que se postra ante Jesús y dice la Biblia que le rogaba mucho. Y uno no ruega en silencio. Él levantó la voz, él clamó y empezó a declarar: Jesús, mi hija necesita un milagro. ¿Y cuántos de nosotros frente a situaciones así no hemos levantado un clamor y hemos declarado el nombre de Jesús y hemos venido necesitando y requiriendo una intervención de parte del Señor? ¿Hay alguien que se ha encontrado en ese escenario de quebranto, de clamor? Pues allí está este hombre, perdiendo a su hija, pero que se despoja de su título, que se despoja de sus prejuicios y viene a pedir un milagro. Por eso necesitamos colocar nuestros argumentos teológicos, nuestras tradiciones eclesiásticas y nuestras fortalezas, todo aquello que no está sustentado en la palabra de Dios y que sin darnos cuenta se ha ido apegando a nuestra forma de ver al Señor. Por ejemplo, esto es bien típico. ¿Cómo Dios me va a dar un milagro si yo no me porto bien? Ahora seamos sinceros, ¿hemos tenido ese pensamiento en un momento dado? Yo sí. Y eso es religión. ¿Saben por qué? Porque Dios hace posible lo imposible. No porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. Y ahí está la diferencia. El enfoque no puede estar en nosotros, sino en el carácter de Dios. Tenemos que empezar a sacudirnos de esos prejuicios religiosos que no tienen fundamento en la palabra del Señor. Y es que desde pequeñito la religión se encargó de educarnos para pensar eso. ¿Se acuerdan cuando a uno le decían: si no te portas bien, el niño Dios no te trae regalos? Tiene que pasar el año, porque si no, el niño Dios no le regala nada. Y usted veía el regalo de su primo y tremendo carro. Y usted, uno en miniatura, y le dicen: es que usted no se portó bien este año. Esto me hace acordar de un niño que no le iba bien en el colegio. Y aunque trataba de portarse bien, era torpe y dejaba caer las cosas y rompió media vajilla a la mamá. Y su abuelita, que era bien religiosa y que adoraba a los santos, le decía: este año no te van a dar nada porque no te portaste bien. Y entonces el niño se va donde el altar de la abuela y coge a la Virgen María y la mete en un cajón y dice: Jesús, si no me das nada, te secuestro a tu mamá. No estoy diciendo que debemos portarnos mal. Lo que estoy diciendo es que no podemos seguir cargando con prejuicios que nos impiden conocer al Dios de imposibles. Dígale a la persona que está al lado: Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Ahora, ojo con el verbo que le pedí que dijera: Dios quiere. Porque muchas veces no luchamos con el Dios puede, sino que luchamos con el Dios quiere. Señor, yo sé que tú puedes, pero pues no sé si quieras. El Señor le dijo a un hombre enfermo de lepra: ¿quieres ser sano? Y dijo: pues si tú quieres. Dijo: yo quiero. El asunto es que tú quieres. Y si queremos, necesitamos romper con esos complejos o con esos preceptos religiosos. Número 2, necesitamos desarrollar una fe que haga que vengamos a Jesús. Una fe que hace que vengamos a Jesús. A mí me impacta que Jairo no fue a los discípulos. Jairo no gritó: Pedro, Juan, Mateo. Él supo que la respuesta a su necesidad estaba solo en Jesús. Y es que Él es el camino, el único camino. No necesitamos intermediarios.
No necesitamos comprarnos a la secretaria para conseguir una cita con el gerente. No, así opera este mundo, pero no en el reino de los cielos. La Biblia dice que tenemos libertad y que podemos entrar confiadamente al gran trono de la gracia para hallar oportuno socorro en tiempo de necesidad. Porque algunos, antes de venir a Jesús, van al médico, van al abogado, van al prestamista, van al tío rico de la familia, pero no vienen a Jesús. Muchos imposibles siguen en nuestras vidas hasta que nosotros no vengamos a Jesús. Ahora, personas que saben que en Jesús está la respuesta a su necesidad, a veces por su orgullo y por no dar su brazo a torcer, no caen de rodillas como lo hizo Jairo ante la presencia de Jesús. Algunos dicen, pues yo no voy a la iglesia porque no le voy a dar gusto a mis papás, porque así los daño, porque así me los tiro. Pregunta, ¿quién está perdiendo? Usted. Porque se va a encontrar en una necesidad donde usted requerirá que algo que ha muerto viva. Usted no está en este lugar por complacer a su esposo. Tenemos que venir a Jesús porque en Él hay salvación. Él es el Señor de los imposibles. Y hay personas que son tan duras en su corazón, tan obstinadas, que solo un impacto de esta envergadura como el que está afectando a Jairo los hace venir a Jesús. En el caso del profeta Isaías, dice la Biblia que solo hasta que el rey Usías murió, él pudo ver al Señor. Y es que posiblemente nos acostumbramos tanto a que Usías nos solucione la vida. Y por eso el Señor nos ha hablado este año. Es necesario que Usías mengüe para que tú me puedas ver a mí como el Dios que hace posible lo imposible. Ahora quisiera hacer una reflexión a los Usías que hay aquí. Personas que tienen un corazón generoso, dadivoso, solidario y que siempre están ayudando. Eso es una gran bendición y el Señor los bendiga. Pero mucho cuidado, porque llegará un momento que cuando Dios quiere tratar con una persona y revelarse, va a quitar a Usías de la escena para que por fin esa persona pueda venir directamente a Jesús. Esto lo escuché en nuestro viaje pasado acerca de una persona que estaba pidiendo prestado para ayudar a otros. Estaba dándole hasta lo que no tenía y estaba colocando en riesgo su matrimonio y su familia porque estaba afectando las finanzas familiares. Y fue tremendo porque dice que fue a su devocional y el Señor le resaltó un versículo. El versículo donde el Señor dice, si tú tienes 2 túnicas, dale al que no tiene una. Y eso le impactó. Dice, no dice que dé las 2 túnicas, dice que dé solo una. Tremendo. Porque es cierto, necesitamos ayudar, pero llega un momento donde el Señor quiere que una persona que esté en una necesidad busque al único que pueda hacer de su imposible algo posible, el Señor Jesucristo. Número 3, una fe que sabe esperar. Imagínense que cuando Jairo vino, porque su hija de 12 años estaba gravemente enferma y estaba a punto de morir, y él clama a Jesús, levanta su voz, le pide su intervención, y Jesús le dice, claro, Jairo, voy contigo. Y en el camino se le atraviesa una mujer, ¿lo recuerdan? Que padecía flujo de sangre, y Jesús la atiende primero a ella. Claro, es que la sangre es más escandalosa, ¿cierto? Y entonces Jairo pasa a estar en lista de espera. ¿Cuántos saben qué es estar ahí?
cuando usted llama a un lugar y le dicen, uno de nuestros funcionarios se comunicará con usted dentro de breve momento, usted está en el puesto 47. Usted dice, no. Y ahí estaba Jairo, en la lista de espera de Jesús. Ahora, Jesús atendió a esta mujer y no sabemos exactamente el tiempo, pero Jesús conversó con ella, supo lo que le pasaba, le dio tiempo para que ella se abriera paso en medio de la multitud, tocara sus vestiduras. Luego Jesús se detiene más adelante y hace una pregunta que al parecer de los otros es obvia: ¿quién me ha tocado? Y Pedro, a ver, Jesús, todos te tocamos. Pero Jesús estaba hablando de una persona que lo había tocado tan particularmente que poder se desprendió de él. Hasta que esta mujer dijo, yo. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y Jairo está allí esperando. ¿Qué tengo que aprender de Jairo? Que aunque Jesús tardó, nunca se fue de la presencia de Jesús. Siempre permaneció allí. Jairo entendió que la tardanza de Jesús no era una negación. ¿Qué harías tú si te ponen en lista de espera? Porque muchos de nosotros nos irritaríamos y le diríamos, Jesús, ¿qué tal? Dice que justo yo llegué primero y entonces ¿por qué la atendió primero a ella? Pero Jairo demostró su fe en el esperar. Algunos dirían, pues no vuelva donde Jesús. Yo vine, le rogué, me humillé y él le hizo el milagro a otro. Pues nada. ¿Quién pierde? Aprendamos a esperar. Una fe que aprende a esperar es una fe que ve posible lo imposible. Ahora, otro sentimiento humano que se puede manifestar en el corazón del hombre cuando Jesús hace un milagro en otro es la envidia, enojo. Porque a ella el Señor sí le dio el novio que estaba buscando, pidiendo. A mí me dio este gordiflón, sin plata, feo. Entonces mucho cuidado, porque cuando Dios bendiga a otro, no es para que tengas envidia, es para inspirarte. Dile a la persona que está al lado, te está inspirando. Cuando tú escuchas un testimonio en la iglesia y que el Señor hizo algo extraordinario, en vez de sentir envidia, tú tienes que sentirte inspirado. Porque puede que tu milagro llegue tarde, pero Dios es fiel. Puede que Dios no llegue cuando tú quieras, pero Él llega justo a tiempo. Ahora, debemos reconocer que hay bendiciones para las cuales aún no estamos preparados. Yo recuerdo una oración que aprendí a hacer muchos años atrás como resultado de una predicación. No aumentes mi círculo de influencia hasta que primero no me limpies. Porque si no voy a contaminar a más personas. Supongamos que Dios quiere darnos 1000 personas para nuestra iglesia. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para discipularlos? ¿Estamos listos para garantizar que esas 1000 personas llegarán al cielo? Si yo con ustedes 100 sufro y a veces sueño y digo, ¿qué tal no lleguen al cielo? ¿Cómo será? Así que ojo, porque bendiciones fuera de tiempo se convierten en un dolor de cabeza. Características de una fe que nos permite pasar de lo imposible a lo posible. Número 4, una fe que no le da cabida al temor. Una fe que no le da lugar al temor. No hace alianzas con el temor, a pesar de que las cosas empeoren. Vimos cómo mientras que Jairo está esperando pacientemente a Jesús, a que él atienda a la mujer,
le llegan las peores noticias de su casa. Tu hija ya murió, no molestes más al maestro. Y creo que ese es el punto más álgido, más dramático de todo este pasaje. Cuando le dicen a Jairo, tu hija ya murió, no hay nada que hacer. En ese momento, Jairo pudo haber abortado su milagro, porque su milagro está siendo amenazado por el temor. Inmediatamente, y como resultado de que Jairo permaneciera en la presencia de Jesús, Jesús le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Y yo no sé qué te ha dicho el enemigo estos días. Yo no sé esta semana cuáles han sido los emisarios que vinieron a ti y te dijeron: tuki tuki Lulú, no hay nada que hacer, tu matrimonio se acabó, tus hijos se mundanalizaron, no hay nada que hacer, tus finanzas están en bancarrota. Y frente a eso, el Señor te dice: ¡hey! No temas, cree solamente, porque el que cree, todo le es posible. Ahora, hay un secreto espiritual. Cuando las cosas empeoran, Dios está a punto de intervenir. Cuando estás cruzando por el escenario más crítico, es porque va a haber un rompimiento. Así que cuando las cosas se pongan más difíciles, tú vas a decir: el Señor no tarda en llegar, Él no tarda en responder, porque Dios es el Señor que hace de lo imposible algo posible. Y número 5, una fe que permanece en el lugar donde es alimentada. Nunca había notado esto en este episodio, pero a pesar de que Jesús atendió a esta mujer, a pesar de que le llegaron emisarios con malas noticias a Jairo, Jairo nunca dejó de permanecer en la presencia de Jesús. Y posiblemente porque al comienzo del texto, cuando él rogó, el Señor le dijo: yo iré contigo. Por eso, aunque tengamos que pasar tiempos difíciles, no olvidemos que Dios no miente, que su palabra es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué Jairo permaneció en la presencia de Jesús? Porque cada vez que escuchaba a Jesús, cada vez que vio el milagro que hizo con esta mujer, cada vez que Jesús le dijo: no temas, cuando le dijo: cree solamente, su fe a través de la palabra de Jesús estaba siendo alimentada. Y ahí es donde veo que muchos fallan. Cuando el milagro no se da y en medio de la espera desertan, dejan de permanecer en el lugar donde son alimentados. La fe es algo que necesita ser alimentada permanentemente y de forma segura. No solamente cuando estamos en el primer amor, que no nos perdemos nada, ni la movida de un catre. No, eso nos debe acompañar a lo largo de nuestro caminar con el Señor. Hay gente que se cree tan espiritual que ya no vienen a la iglesia. Y eso es peligroso, porque tener personas en el liderazgo de una congregación, tener personas que enseñan a otros, que ministran a otros, que cuidan los niños, por ejemplo. Y si yo no los veo como pastor, ¿cómo los puedo colocar para que alimenten a las ovejas de este redil? No sería responsable de mi parte, porque no estoy seguro con qué los están alimentando si no vienen a recibir la comida que Dios les da a través de su pastor. Ahora, así como ocurre con el alimento espiritual, ocurre con el alimento físico, con el alimento espiritual. Por ejemplo, hay personas que a las 10 de la mañana, si no han tomado nada, están que se marean. ¿Las han visto? Me voy a desmayar. ¿Por qué no he tomado nada? ¿Y por qué no le da ese mismo mareo en el campo espiritual? Que pasan 3 semanas y ahí siguen robustas.
tan perjudicial como no alimentar la fe es alimentarla mal, con comida chatarra. En el versículo 37 al 40 dice que cuando el Señor iba a hacer el milagro, no permitió que nadie lo siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan. Luego llega a la casa y las personas se burlan de Jesús, se burlan de su fe. Y por eso dice la Biblia que Él echó a todos, versículo 40. Y esto me lleva a considerar que hay momentos donde yo tengo que seleccionar con qué personas me asocio para que mi fe no muera, sino que sea alimentada. Porque a veces nos reunimos, a veces incluso la familia, y solo hablamos de problemas y problemas y problemas y lo fatal, y este está enfermo y este también y este también. ¿Y qué de los milagros? ¿Por qué no tomamos más tiempo para hablar de lo que el Señor ha hecho? Porque eso levanta nuestra fe. Por eso me gusta la instrucción que el Señor les da en el último versículo, en el versículo 43, en relación a la niña, pero también con base en esta enseñanza en relación a nuestra fe. Les mandó mucho que nadie supiese y le dijo: denle de comer, alimenta tu fe. La fe viene por el oír y el oír por su palabra. Yo recuerdo que estábamos en el año de la pandemia, 2020, a comienzos del año, todavía no se había manifestado todo esto. En el mes de enero nos invitaron a un congreso de restauración en la ciudad de Ibagué. Ibagué adentro, Ibagué abajo, ¿no? Ibagué arriba, Ibagué abajo. En la ciudad de Ibagué allá estábamos ministramos jueves, ministramos viernes, y el sábado 4 de la tarde se convocó a toda la iglesia. Estábamos en un hotel de la ciudad, mi esposa, mi hijo y yo, y como a las 5:30 de la mañana, mi hijo por allá se despierta y dice: papá, ¿qué haces? Y yo estaba caminando de un lado para el otro. Me dice: ¿estás haciendo guerra espiritual? Le dije: no, tengo un cálculo urinario. Tenía un dolor impresionante. Claro, si usted le pregunta a mi esposa y a mi hijo, dicen: eso no era nada. Porque es que como no es en el cuero de ellos, a uno le duele cuando es en el cuero de uno, ¿cierto? Pero sí, siempre que yo comparto algo de un dolor, ellos se miran y dicen: flojo. Un día se me puso el dedo así inflamado, lleno de pus, tuve que ir al médico. Y mi esposa: era un cuerito. Dicen que somos flojos, pero pues no es así. Dios no coloca una carga más pesada que la que uno puede llevar. Ese día yo tenía un dolor por aquí impresionante. Pues fue tan terrible que tuve que ir a un centro médico. Y al llegar a ese centro médico, pues había un doctor que había recibido los días de seminario, que fue con el pastor a verme, y él me había visto lleno de fe allá en el púlpito, y ahora me veía llorando. ¡Ah! Y él mira a mi esposa y le dice: lo de él es grave. Dice: imposible, él no puede predicar hoy. Y ese era mi imposible. Empezaron pues a hacerme exámenes, detectaron finalmente que era un cálculo, y pues que con medicamento tratarían de acelerar el proceso para que saliera, pero que eso no era un asunto de un día, de 2 días, sino de un buen fin de semana en la clínica. Y yo comencé a orar. Yo le dije: Señor, ayúdame. Tal vez como Jairo clamó por un milagro. Y como a eso de las 2 de la tarde, claro, mi esposa y Juan ya habían desayunado, almorzado, y yo seguía allí llorando en el hospital. Valga la acotación. 2 de la tarde, yo comienzo a sentir una cosa así, que empieza a subir. Y dije: salió el cálculo. Y empezó a llamar: señorita, salió el cálculo. Doctor, salió el cálculo.
Y nadie me creía, me decían como que empezó a delirar. Salió el cálculo, gloria a Dios. El Señor me sanó. Claro, inmediatamente firmé una orden ahí para que me dejaran salir de acuerdo a mi voluntad, que le hacen firmar a uno, pero ya el dolor se había ido. Y el Señor hizo el milagro porque hasta el día de hoy no hay cálculo que suene por ahí. El Señor lo hizo y pasó de lo posible a lo imposible. Así que no sé cuál sea tu imposible, pero lo que sí sé es que el Señor es el Dios que cambia lo imposible por lo posible. Nos ponemos en pie. Acerquémonos en esta mañana al Señor. Y yo quiero que usted, así como Jairo, venga delante de Jesús. El primer aspecto en el que hicimos referencia es a poder derribar nuestros prejuicios. Y yo quiero que en este momento usted comience a renunciar a todo prejuicio en su vida. Renuncio a todo prejuicio religioso en el nombre de Jesús, a toda fortaleza mental que me impide recibir el milagro que Dios quiere hacer en mi vida. Señor, hoy decido creer que tú eres el Dios de los imposibles. Y como tú lo dices en tu palabra, no hay nada imposible para ti. Y tú puedes hacer que algo imposible se torne posible. Por eso, Señor, hoy renuncio a las mentiras que el enemigo sutilmente ha colocado en mi mente y decido aceptar y decido recibir el milagro. Acérquese a Jesús. Tal vez usted, como Jairo, pensaba que necesitaba un trato de mayor honra, de mayor privilegio. Pero Jairo puso eso a un lado porque le dolía lo que estaba viviendo su hija y cae de rodillas ante Jesús. Y ese es el segundo aspecto. Venga a Jesús. Quite su mirada de Usías. Quite su mirada de personas que Dios pudo haber usado en el pasado y mire a Jesús. Vamos, levante su voz y comience a clamar por el nombre de Jesús, porque solamente en Él hay salvación. Diga: Jesús, mi sanador; Jesús, mi libertador; Jesús, mi proveedor; Jesús, mi paz; Jesús, el que me repara, el que me restaura, el que me perdona; Jesús. Porque seguramente Jairo levantó el nombre de Jesús en medio de la multitud. Hoy, Señor, decidimos desarrollar una fe que espera en ti. No es fácil esperar. Y hay personas que cuando se les dice esto comienzan a hacer cuentas y dicen: pero pastor, llevo años. ¿Qué no he hecho? He pasado por todo el checklist. Pero frente a esto el Señor te dice: permanece en mi presencia. Mientras espera, permanece cerca de mí. Permanece escuchando mis palabras y viendo mis obras, porque ellas desarrollan fe, fortalecen fe en tu interior. Ahora dele gracias al Señor por el milagro que Él ha hecho en la vida de otras personas. Dele gracias al Señor porque tal vez usted vio una persona que recibió un milagro financiero como el que usted necesita. Vio una persona que recibió una sanidad como la que usted necesita, y en vez de que eso fluctúe su fe, usted va a darle gracias al Señor y va a reconocer que ese milagro Dios lo ha permitido para que usted sea inspirado en su fe. Acérquese a Jesús. Y a pesar de que las cosas puedan ir de mal en peor, usted va a renunciar a todo temor. Diga: en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo temor, a todo miedo, a todo pánico, a todo emisor de las tinieblas, a todo mensajero diabólico que viene a traer alertas falsas. En el nombre de Jesús, y acepto y recibo la palabra del Señor que me dice: no temas, cree solamente. Y hoy decido creer, y hoy decido confiar en que Dios me dijo: yo iré contigo. Eso le dijo el Señor a Jairo: yo iré contigo.
Y Él te dice: mi presencia era contigo y te daré descanso, te daré reposo. Y entonces llega el momento donde ese milagro se manifiesta como resultado de que la fe de Jairo fue acrecentada, fue alimentada. Aunque las circunstancias parecían venir en su contra, su fe era cada vez más robusta. Y ahora que has sido preparado en el camino de la fe, estás listo para ver el milagro. Y yo quiero que usted deseche todo aquello que el enemigo ha querido traer a su vida como para importunar ese milagro. Jesús desechó a los burladores. Jesús sacó fuera a los que no tenían fe. Jesús puso distancia y límite con aquellos que podrían contaminar la fe de Jairo. Y hoy quiero que veas frente a tu imposible como el Señor se levanta y dice: Talita Kumi, a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús. Y como el Señor nos ha dado poder y autoridad, y Él nos dijo: al que cree todo le será posible. Y si tienes fe como un grano de mostaza y le pides a ese monte que se quite y se ponga para allá, lo que diga será hecho, porque nada habrá imposible para ustedes. Así que yo quiero que ejerza hoy usted su fe, póngala en práctica y comienza a declarar: Talita Kumi, a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús. Vamos, comienza a profetizar sobre su casa, sobre su familia, sobre su vida espiritual, sobre una enfermedad, sobre un cáncer, sobre una situación degenerativa, sobre una pérdida financiera, sobre un estado de ruina. Declárelo: Talita Kumi, a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús. A ti declaro el poder de la resurrección que habitó en Cristo y que ahora habita por la fe en la iglesia del Señor. Levántate, levántate, levántate. No está muerto, vive para la gloria de Dios. Hoy declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, alcanza nuestras vidas, alcanza nuestras circunstancias. Y en el nombre de Jesús proclamamos que tú, Jesús, eres el Señor que hace posible lo imposible. Y todo aquel que cree y lo ha recibido por la fe, levante el mejor de sus aplausos en esta mañana. Exáltele, bendígalo y den el mejor grito de júbilo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has venido a mi casa, porque has puesto en orden mi casa, Señor, porque he recibido un milagro de parte de ti. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Adoremos al Señor. Recuerda que puedes disfrutar de todos nuestros contenidos en la plataforma que tú escojas Y en el tiempo que elijas. Dios te bendiga.